La noticia que sacude al mundo en este momento no es solo la caída del hombre que gobernó Venezuela durante 12 años, sino el rastro de una fortuna que parece haberse esfumado en medio del humo de los bombardeos. Mientras Nicolás Maduro Moros permanece recluido en una celda de alta seguridad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, un equipo élite de la Agencia Central de Inteligencia y la Oficina de Investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro han puesto en marcha una cacería global. El objetivo es una serie de maletas y cargamentos de oro de alta pureza que el dictador intentó sacar del Palacio de Miraflores y de su búnker en Fuerte Tiuna apenas minutos antes de ser capturado por los comandos de la Fuerza Delta el pasado 3 de enero de 2026. Fuentes de inteligencia en Washington confirman que la Operación Resolución Absoluta no solo buscaba la extracción del líder chavista, sino también el aseguramiento de los activos estratégicos que pertenecen al pueblo venezolano y que hoy se encuentran desaparecidos. Informes clasificados detallan que durante la madrugada del asalto, mientras los helicópteros de transporte pesado Chinook y los Black Hawk del Regimiento 160 de Operaciones Aéreas silenciaban las defensas antiaéreas de Caracas, un movimiento inusual ocurría en los sótanos del poder. Drones microscópicos de vigilancia detectaron a un grupo de la Guardia de Honor Presidencial cargando bultos pesados en vehículos blindados que no formaban parte de la caravana de distracción. Se habla específicamente de lingotes de oro procedentes de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, movilizados a través de los túneles que conectan Miraflores con el Palacio Blanco y la Cancillería. La CIA sospecha que Maduro, consciente de que su búnker era ya una jaula de cristal, intentó activar un plan de contingencia para financiar su supervivencia en el exilio o la resistencia de sus lugartenientes. El misterio se profundiza al analizar el inventario de lo incautado durante la captura, aunque el presidente Donald Trump se ha jactado de la precisión quirúrgica del operativo. Hay un silencio sepulcral sobre el destino de al menos $500 millones en oro y divisas que debían estar en la residencia presidencial, según los informantes internos. Este vacío financiero ha generado una tensión insoportable dentro de la nueva estructura de poder en Caracas. Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada bajo la estricta tutela de Washington y el monitoreo de Marco Rubio, se enfrenta a una encrucijada peligrosa. Por un lado, debe mostrar lealtad absoluta a los intereses estadounidenses para evitar un destino similar al de su antiguo jefe. Pero por otro, sabe que el control real del país depende de ese dinero que hoy parece estar en manos de facciones rebeldes o enterrado en paraderos desconocidos. La búsqueda se extiende ahora a los paraísos fiscales y a los países que sirvieron de refugio para la élite heredera del chavismo. Investigaciones periodísticas y de agencias federales han identificado que la familia presidencial y sus socios manejaron redes financieras complejas en lugares como las Islas Caimán, Panamá, Suiza y Luxemburgo. Sin embargo, el oro físico es más difícil de rastrear una vez que sale del sistema bancario tradicional. La CIA está poniendo la lupa sobre los banqueros chinos especializados en lavado de dinero y sobre las transacciones de oro realizadas fuera del sistema internacional controlado por Estados Unidos. El tiempo corre y la presión aumenta, pues cada gramo de oro que no sea recuperado es una bala potencial en manos de los colectivos armados o de figuras como Diosdado Cabello, quien desde la clandestinidad y con el mazo en la mano espera el momento para sabotear la transición y reclamar su parte del botín. La pieza central de este rompecabezas financiero es un maletín de alta seguridad que, según los informes de inteligencia, nunca se separaba del círculo íntimo del dictador. No se trata de una simple maleta de mano, sino de un contenedor blindado con tecnología de sellado electromagnético que contiene no solo lingotes de oro con el sello de la Reserva Federal Venezolana, sino también discos duros
con las claves de acceso a las billeteras de criptomonedas, donde el régimen diversificó sus activos para evadir las sanciones internacionales. La Agencia Central de Inteligencia ha filtrado que el rastreo de este maletín comenzó mucho antes del asalto final, gracias a un sofisticado dispositivo de geolocalización insertado discretamente en un objeto de uso personal de Maduro, un reloj de alta gama que fue un regalo de un supuesto aliado internacional, pero que en realidad era un caballo de Troya electrónico. Este reloj, mencionado en círculos de inteligencia como el punto de quiebre, permitió a los analistas en Langley seguir los movimientos del dictador en tiempo real dentro de los laberintos de Miraflores. Sin embargo, en el momento exacto en que los comandos de la Fuerza Delta iniciaron el descenso sobre el palacio, la señal del rastreador comenzó a comportarse de manera errática. Se cree que los sistemas de interferencia rusos, operados por técnicos remanentes del grupo Wagner, que todavía prestaban servicios de seguridad al régimen, lograron crear un velo de sombra electrónica. En ese intervalo de 15 minutos de oscuridad digital, el maletín de oro fue entregado a un equipo de extracción rápida compuesto por agentes del G2 cubano. Estos agentes, expertos en el arte de la desaparición, utilizaron la red de drenaje y los túneles coloniales que subyacen al centro de Caracas para mover el cargamento hacia un punto de recolección en la parroquia Altagracia. Mientras el mundo observaba las imágenes de Maduro siendo escoltado hacia un helicóptero con las manos atadas, una guerra silenciosa se libraba en el subsuelo por el control de la riqueza líquida del Estado. La importancia de recuperar este oro y la información contenida en los discos duros es vital para la administración de Donald Trump. No es solo una cuestión de justicia económica para los venezolanos, sino de seguridad nacional para los Estados Unidos. Se estima que esos fondos están destinados a financiar células de resistencia de los llamados colectivos y a mantener lealtades entre los mandos medios militares que aún no han jurado bandera ante el nuevo gobierno de transición. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático en sus comunicaciones privadas con el Comando Sur. Sin el dinero, la victoria es incompleta. La sombra de un gobierno en la sombra, financiado por este tesoro perdido, es una amenaza real que podría convertir a Venezuela en un escenario de insurgencia prolongada similar a los peores años de la guerra civil en otros continentes. Los analistas geopolíticos sugieren que el rastro del dinero conduce inevitablemente hacia la costa. Informes satelitales detectaron una lancha rápida saliendo de un muelle privado en el estado Guaira apenas una hora después de la captura de Maduro. El destino probable: un buque nodriza apostado en aguas internacionales, o quizás alguna de las islas del Caribe donde el control financiero es laxo. La CIA ha desplegado boyas de escucha submarina y ha solicitado la cooperación de las marinas de la región para interceptar cualquier cargamento sospechoso. La tensión es máxima, ya que se sospecha que el oro podría estar siendo utilizado para comprar el silencio de figuras clave que saben demasiado sobre las rutas del narcotráfico y el lavado de dinero que sostuvieron al régimen durante más de una década. Cada hora que pasa sin que el maletín sea localizado, las posibilidades de una transición pacífica y estable se diluyen en medio de la codicia y la traición. La investigación sobre el destino de la riqueza venezolana ha llevado a los agentes federales a poner la lupa sobre una red de intermediarios que opera desde las sombras en Estambul y Abu Dhabi. No es un secreto que durante años el régimen de Nicolás Maduro utilizó a Turquía como un centro de refinación y comercialización de oro extraído ilegalmente del arco minero del Orinoco. Sin embargo, los nuevos hallazgos sugieren que el maletín desaparecido contiene las coordenadas exactas de depósitos secretos que no figuran en los libros oficiales del Banco Central de Venezuela. Expertos en criminalidad organizada aseguran que estamos ante una de las mayores operaciones de lavado de dinero de la historia moderna, donde el oro físico es solo la punta del iceberg de una estructura que incluye diamantes, coltán
y una red de criptomonedas blindada por algoritmos de origen ruso, mientras el exmandatario se enfrenta a sus interrogadores en Nueva York. La presión sobre su círculo íntimo en Caracas se ha vuelto insoportable. Se rumorea que varios de los generales que formaban el alto mando militar están intentando negociar su propia inmunidad a cambio de revelar la ubicación de las caletas financieras. La Agencia Central de Inteligencia ha identificado al menos 3 aviones de carga sospechosos que despegaron de la base aérea de La Carlota en las horas previas a la captura. Estos vuelos, que no tenían planes de vuelo registrados, habrían hecho escalas técnicas en países africanos antes de perderse en los radares sobre el Océano Índico. La teoría más sólida entre los analistas es que el oro fue fragmentado en pequeños cargamentos para dificultar su rastreo masivo, utilizando mulas diplomáticas que aún gozan de cierta protección internacional. El papel de Alex Saab, a pesar de su situación jurídica previa, sigue siendo una sombra alargada en este proceso. Los investigadores creen que la arquitectura financiera que él construyó sigue operativa a través de testaferros de segunda y tercera generación que se encuentran dispersos por el mundo. Estos operadores, conocidos como los banqueros de las sombras, tienen la capacidad de mover cientos de millones de dólares con un solo clic, convirtiendo el oro en activos digitales imposibles de confiscar sin las claves privadas que estaban en el maletín de Maduro. Washington sabe que si no recupera ese control digital, el chavismo residual tendrá la capacidad de financiar campañas de desestabilización no solo en Venezuela, sino en toda la región latinoamericana durante las próximas décadas. Por otro lado, la situación económica dentro de Venezuela es una bomba de tiempo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recibido un ultimátum de los organismos financieros internacionales para acceder a los créditos de emergencia necesarios para reconstruir la infraestructura eléctrica y petrolera. Debe demostrar un progreso real en la recuperación de los activos robados. Sin embargo, ella misma se encuentra atrapada entre su pasado como parte de la cúpula y su presente como gestora de una transición forzada. La tensión es palpable en las calles de Caracas, donde el precio de los alimentos sigue subiendo, mientras circulan rumores de que el oro que debería pagar el pan de los ciudadanos está siendo subastado en los mercados negros de los Emiratos Árabes Unidos. La cacería por el maletín de oro no es solo una misión de recuperación, es una carrera contra el colapso total de una nación que busca desesperadamente un nuevo comienzo. El rastro de los lingotes perdidos no termina en las alcantarillas de Caracas ni en los túneles coloniales del centro de la ciudad. Los satélites de reconocimiento de la Oficina Nacional de Reconocimiento de los Estados Unidos han detectado una actividad térmica inusual en las pistas clandestinas del estado Bolívar y en las zonas recónditas del arco minero del Orinoco. Se sospecha que una parte considerable del botín fue trasladada mediante una operación relámpago hacia el sur del país, una zona de sombra donde la soberanía venezolana es solo una palabra y el control real lo ejercen grupos irregulares protegidos hasta hace poco por la inteligencia rusa y remanentes del grupo Wagner. Los analistas del Pentágono creen que el plan de escape de la riqueza nacional incluía el uso de helicópteros de fabricación rusa Mi-17, capaces de volar a baja altura, aprovechando la densa vegetación selvática para evitar la detección por los radares de las fragatas estadounidenses que mantienen el bloqueo naval en el Caribe. Esta ruta del sur no es casual. Durante años, el régimen construyó una infraestructura de extracción y contrabando que hoy sirve como la última línea de suministros para los leales a Maduro. La CIA ha puesto bajo vigilancia extrema a varios empresarios de origen árabe y turco que operan en la zona de Puerto Ordaz, quienes presuntamente facilitaron el pesaje y la refundición de los lingotes para borrar los sellos oficiales del Banco Central de Venezuela. Al convertir el oro de la reserva en barras genéricas de menor tamaño,
El régimen facilita su transporte en maletas de mano y su venta en los mercados negros de las Antillas holandesas. Washington ha advertido a los gobiernos de Aruba, Bonaire y Curazao que la entrada de este oro de sangre será considerada un acto de hostilidad y colaboración con el crimen organizado transnacional. En el tablero geopolítico, la desaparición del maletín y el oro ha generado un roce diplomático silencioso pero feroz con Moscú. Se sabe que agentes del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia estuvieron presentes en Miraflores hasta pocas horas antes de la llegada de los comandos estadounidenses. La inteligencia estadounidense sospecha que los rusos, viendo que el barco se hundía, decidieron cobrarse las deudas pendientes de Venezuela, incautando por su cuenta una parte del tesoro. Esta teoría explicaría por qué algunos de los rastreadores electrónicos se apagaron súbitamente cerca de la embajada rusa en Caracas. El gobierno de Donald Trump ha sido claro: cualquier entidad, sea un gobierno extranjero o una corporación, que esté escondiendo los activos venezolanos, se enfrentará a sanciones que podrían congelar sus propios activos en territorio estadounidense. La orden es recuperar cada gramo, no solo por su valor monetario, sino para demostrar que ya no hay lugares seguros para el dinero de la corrupción. Mientras tanto, en la sede de la CIA en Virginia, un equipo de analistas de datos trabaja sin descanso en el descifrado de las señales captadas por el reloj de Maduro en sus últimos momentos de libertad. Han descubierto que el maletín de alta seguridad emitía una señal de radiofrecuencia de muy corto alcance, diseñada para comunicarse con un servidor privado ubicado supuestamente en un búnker subterráneo en la isla de Cuba. Esto plantea la escalofriante posibilidad de que el control de las finanzas venezolanas haya sido exportado a La Habana como una póliza de seguro de vida para el dictador capturado. Si el régimen cubano tiene las claves de acceso a los miles de millones de dólares en criptoactivos y la ubicación exacta del oro físico, Venezuela sigue siendo, en la práctica, un estado secuestrado por intereses extranjeros, incluso con su líder en una prisión de Nueva York. La misión de recuperación se convierte así en una operación de soberanía nacional, donde el tiempo es el enemigo más implacable. Mientras los muros de la prisión de alta seguridad en Brooklyn parecen cerrarse sobre Nicolás Maduro Moros, en las oficinas del Departamento del Tesoro en Washington y en el cuartel general de la Agencia Central de Inteligencia en Langley, la atención se centra en un grupo específico de personas, los herederos. La nueva élite del chavismo, compuesta por los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen, es vista ahora como la clave para localizar el maletín de oro y las claves de las billeteras digitales. Estos jóvenes, que nunca empuñaron un fusil en la revolución, pero que manejaron contratos multimillonarios y vivieron vidas de lujo extremo en Europa y el Caribe, son el eslabón más débil de la cadena. La inteligencia estadounidense ha iniciado una operación de presión psicológica y financiera sin precedentes, congelando cuentas de testaferros en España, Panamá y Florida, con el objetivo de forzar a estos herederos a entregar la ubicación de los activos ocultos a cambio de evitar sentencias de cadena perpetua por lavado de dinero y conspiración. En el centro de esta intriga se encuentra la figura de Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, quien, según fuentes de inteligencia, fue el encargado de supervisar los últimos despachos de oro desde el Banco Central hacia destinos inciertos. Los analistas creen que el maletín desaparecido no es solo un objeto físico, sino el compendio de una década de saqueo sistemático. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido tajante al declarar que no habrá normalización de relaciones ni levantamiento total de sanciones hasta que cada centavo del Tesoro Nacional venezolano sea devuelto. Esta postura ha generado una fractura interna en Caracas. Mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta proyectar una imagen de institucionalidad y cooperación para estabilizar la moneda, facciones radicales lideradas por Diosdado Cabello operan desde la sombra
utilizando el dinero que lograron rescatar para comprar lealtades en los mandos medios del ejército y mantener el control sobre las zonas mineras del sur. La situación en el terreno es de una tensión eléctrica. En los barrios de Caracas, los colectivos armados, que durante años fueron el brazo ejecutor del control social, se sienten traicionados y descapitalizados. Informes de inteligencia indican que se han producido enfrentamientos armados entre facciones que se disputan las supuestas caletas de dólares y oro que Maduro habría dejado enterradas en propiedades rurales. La CIA está utilizando drones de reconocimiento y tecnología de interceptación de comunicaciones para monitorear estos conflictos, esperando que en el caos surja la pista definitiva sobre el paradero del Gran Maletín. No es solo una búsqueda de riqueza, es una guerra por los restos de un Estado que se desmorona. Cada información obtenida a través del programa de recompensas por justicia está siendo verificada meticulosamente, mientras el gobierno de Estados Unidos ofrece sumas de hasta 5 millones de dólares por datos precisos que conduzcan a la recuperación de los activos estratégicos. A nivel internacional, la presión se traslada a los bancos de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Se sospecha que una parte del oro fue movilizada bajo la fachada de ayuda humanitaria o intercambios comerciales de emergencia. Los expertos financieros señalan que el régimen de Maduro perfeccionó un sistema de triangulación que involucra empresas fantasmas en Hong Kong y Rusia, diseñadas específicamente para que el rastro del dinero se pierda en un mar de transacciones digitales y físicas. Sin embargo, la captura del dictador ha roto el pacto de silencio. Muchos de los banqueros y operadores que antes facilitaban estos movimientos ahora están buscando acuerdos con los fiscales federales estadounidenses. El tiempo se agota para quienes aún esconden la maleta de oro, pues Washington ha dejado claro que la paciencia no es una opción en este nuevo orden geopolítico. La recuperación del tesoro es el paso final para cerrar el capítulo del chavismo y asegurar que la transición liderada por las nuevas autoridades tenga el respaldo financiero necesario para evitar una crisis humanitaria aún más profunda. El acto final de este drama geopolítico se desarrolla ahora tras las paredes de concreto y acero de la justicia estadounidense, pero el eco de la riqueza perdida sigue retumbando en los pasillos del poder en Washington y Caracas, mientras Nicolás Maduro Moros comparece ante un juez federal, vestido con el uniforme naranja que simboliza el ocaso de su era. La gran pregunta sigue en el aire: ¿dónde está el dinero? La administración de Donald Trump, en coordinación con el Departamento del Tesoro, ha dejado claro que la recuperación de los activos no es solo una victoria financiera, sino el pilar fundamental para la reconstrucción de una Venezuela devastada. Expertos en economía internacional señalan que sin el retorno de al menos un 30% de los capitales fugados, la moneda venezolana seguirá siendo una ficción y la dependencia de la ayuda humanitaria externa se prolongará por décadas. La cacería de la maleta de oro se ha transformado en una operación de ingeniería financiera global, donde cada cuenta bancaria congelada y cada lingote incautado es un ladrillo en la base del nuevo gobierno de transición. La presión sobre los aliados internacionales del antiguo régimen no ha disminuido. Estados Unidos ha enviado un mensaje contundente a las instituciones bancarias en el sudeste asiático y en Europa del Este. La colaboración con el rastreo del tesoro venezolano es la única vía para evitar ser clasificados como estados patrocinadores del lavado de dinero. En este contexto, la inteligencia de señales de la Agencia Central de Inteligencia ha detectado movimientos de capitales sospechosos en cuentas vinculadas a fundaciones de fachada en el Líbano y Chipre. Se cree que estos fondos, originalmente destinados a la maleta de oro de Miraflores, están siendo fragmentados en microtransacciones para financiar a los grupos insurgentes que aún operan en las zonas mineras de Venezuela. La batalla por el control del dinero es en última instancia una batalla por la estabilidad de la región. El secretario de Estado, Marco Rubio,
ha insistido en que el legado del chavismo solo podrá ser enterrado definitivamente cuando se desarticule la red económica que permitía la compra de lealtades a través de la corrupción y el contrabando. En el interior de Venezuela, la realidad es cruda. La nueva administración, bajo el ojo vigilante de los organismos internacionales, ha comenzado a implementar un sistema de transparencia para que los activos recuperados fluyan directamente hacia los hospitales, las escuelas y la red eléctrica. Sin embargo, la sombra del maletín perdido alimenta teorías de conspiración y desconfianza en la población. Muchos venezolanos temen que el oro simplemente haya cambiado de manos y que los nuevos actores del poder caigan en las mismas tentaciones que sus predecesores. Por ello, la Casa Blanca ha propuesto la creación de un fideicomiso internacional supervisado por expertos de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial para asegurar que cada gramo de oro rescatado sirva para alimentar a un pueblo que ha sufrido años de escasez y miseria. La transparencia no es solo una exigencia ética, es una necesidad estratégica para evitar que el país caiga nuevamente en un ciclo de autoritarismo financiado por el saqueo de los recursos naturales. Finalmente, la historia de la maleta de oro de Maduro queda como un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la codicia cuando se mezcla con el poder absoluto. Mientras los tribunales en Brooklyn avanzan en el juicio contra el dictador, el mundo observa cómo una nación intenta recuperar no solo su dinero, sino su dignidad y su futuro. La cacería continúa en los rincones más oscuros del sistema financiero global, y aunque es posible que una parte de esa fortuna nunca regrese a las manos de sus legítimos dueños, la caída de quienes la robaron marca un punto de no retorno. Venezuela se asoma a una nueva era, una donde la riqueza del suelo debe ser la riqueza de todos, y no el botín de unos pocos que intentaron escapar en medio de la noche con el futuro de un país en una maleta. La justicia, aunque a veces lenta, parece haber alcanzado a los sultanes de la revolución, cerrando un capítulo de sombras y abriendo una brecha de esperanza para la libertad americana.